Hoy vamos a hablar dentro de la parte de la vida, digamos, intelectual del cristiano o de la responsabilidad que todos tenemos de cultivar una mente para la gloria de Dios sobre el estudio, los hábitos de estudio y algo sobre elementos básicos de cómo estudiar. Quiero que vayamos al Evangelio según Lucas, en el capítulo 1, en la introducción. Nosotros podemos leer de la siguiente manera. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. En la declaración de propósito de Lucas, hay que resaltar aquí la palabra haber investigado. Y dice haber investigado todo con diligencia. Aquí lo que vemos es que Lucas hizo un estudio. Es decir, Lucas comienza un proceso que hoy podríamos decir semejante a la construcción de una tesis. Un proceso de investigación que tiene como un objetivo desde el principio un producto final, que sería su evangelio y el libro de los Hechos. Incluso Lucas nos deja ver que esa investigación va a requerir suministros o fuentes. Y Lucas nos dice, he entrevistado a aquellos que fueron testigos de los hechos del evangelio, aquellos que fueron ministros de la palabra. Incluso he leído lo que otros antes de mí han escrito y ahora he recopilado todo, lo he compilado todo, lo he puesto en orden para que ahora tú puedas conocer la verdad. Lo que uno ve es, una cosa es leer por diversión y otra cosa es leer para producir algo al final. Si usted lee por diversión, pues no necesita un método tan riguroso como el que empleó Lucas, porque simplemente está usando un espacio para distracción. Pero la pregunta aquí sería, cuando el creyente estudia, su estudio de la palabra debería ser simplemente un momento de esparcimiento, o deberíamos ser más cuidadosos con la forma en cómo nos acercamos a la palabra de Dios y a estudiar. Es diferente aquel que estudia, digamos, para conocer algo, es decir, para retener algún tipo de información precisa porque la requiere para hacer algo, y el que estudia para producir algo o para escribir algo o para explicarle algo a otra persona. Es diferente la forma como un profesor tiene que llevar a cabo sus estudios para luego construir una clase, a que si usted va a estudiar para escuchar esa clase. Todo eso debemos tenerlo en cuenta, pero sobre todo tengamos en cuenta cuál es el objetivo que persigue el creyente con el estudio de la palabra de Dios y otros estudios relacionados. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios nos dice así: en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y uno dice, ¿cómo así que el creyente tiene la mente de Cristo? Bueno, en un sentido, si en el creyente mora el Espíritu Santo,
entonces el Espíritu Santo, ¿cierto? Es Dios. Y el Espíritu Santo, ¿qué nos enseña? ¿Recuerdan el Evangelio de Juan? Nos enseña sobre Cristo y el Espíritu Santo va renovando la mente de la persona y nos va conformando a la mente de Cristo. Y el Espíritu actúa en nosotros. Luego entonces no necesitamos leer la Biblia. Se puede pasar de esas afirmaciones a esa conclusión. La razón es sencilla y es no. ¿Por qué? Porque si así fuera, el Espíritu no se hubiera molestado luego en inspirar los textos sagrados. Luego, ¿dónde es que conoce aquel que tiene el Espíritu Santo la mente de Dios? En la misma palabra que Dios ha revelado. Y es por medio de la palabra la forma como Dios forma la mente del ser humano, la renueva y la transforma. Ahora, en este punto es importante recordar que la mente del ser humano hoy no es neutral frente al conocimiento de Dios ni a ningún otro conocimiento, porque ya viene con todos los efectos concomitantes a la naturaleza pecaminosa. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver cómo nos describe este proceso Efesios en el capítulo 4, versículos del 17 al 24. Y voy a hacer simplemente un esbozo. Dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles. La expresión es, ya no vivan. El tema del caminar es la ética, la conducta. Él dice, ya no vivan como viven los gentiles. Y la pregunta es, ¿y cómo viven los gentiles? El texto dice, en la vanidad de su mente. La referencia de vanidad aquí no es simplemente la vanidad como el orgullo o la exaltación, no, sino en el sentido de vano, efímero, dañado, destruido. No vivan conforme ellos viven, porque ellos viven de acuerdo a una mente destruida, a una mente depravada, que les lleva a vivir de esa manera. Dice, ellos tienen el entendimiento entenebrecido, por eso viven de esa manera. Dice, y viven de esa manera porque están excluidos de la vida de Dios. Y miren que habla del tema de la ignorancia, pero tenga cuidado con la forma como se describe aquí la ignorancia. Cuando el apóstol habla aquí de que la causa es la ignorancia, no se trata de la ignorancia de aquel que no ha podido estudiar, sino se trata de aquel que ignora porque desecha previamente eso. Porque el apóstol dice, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Y nos dice, la ignorancia que hay en ellos es el producto de la dureza de su corazón. ¿Ya ven? No es que no ha podido aprender, sino aquella persona que ha rechazado, ha endurecido su corazón frente a esas verdades. Y por eso, después sigue diciendo el versículo 19, han llegado a ser insensibles. Y miren que la oscuridad de la mente va a tener un efecto sobre las pasiones del ser humano. Después dice, se entregaron a la sensualidad. Entonces, veamos la relación entre la forma como yo pienso y mis pasiones, mis emociones y mis sentimientos, y veamos la relación entre la forma como yo pienso y mis acciones, cómo andan, cómo viven. Dice, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados. ¿Qué es lo que cambia eso? Oír y aprender. Aprender si han sido enseñados.
en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Miren que aquí viene el tema de la verdad. ¿Para qué estudiamos? Para conocer, pero ¿para conocer qué? La verdad. Y esta afirmación hoy es incluso, digamos, rechazada por muchas personas y es escandalosa, porque muchos dicen, hay que ser humilde y decir que el ser humano no puede obtener la verdad, que todo es relativo. Pues aquí dice que usted estudia para conocer la verdad, no para quedarse en el error o en la mentira. Una cosa es decir que no hay una verdad y otra cosa es decir que no es fácil estudiar y llegar a conocimientos verdaderos, porque hay muchos obstáculos para el conocimiento. Pero aquí lo que vemos es que hay una verdad y esa verdad la hay en Jesús. En cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Miren que otra vez no está hablando o la asociación entre deseos, sensualidad, mala forma de vivir y la mente. Por eso le instruye al cristiano y dice, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Espíritu de su mente. Y no se refiere simplemente al cerebro como tal, al órgano físico, porque uno diría, el órgano físico no tiene un espíritu dentro de él, sino que la mente, digamos, tiene un espíritu en el sentido de que tiene una orientación o una cosmovisión o una forma de ver el mundo. Dice, ustedes tienen que construir una forma de ver el mundo siendo renovados. Dice, y se vistan del nuevo hombre. Y miren que el nuevo hombre es la consecuencia de la nueva mente, de la mente renovada. Dice, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. De tal manera que lo que uno puede ver de estos textos y de muchos otros es que el discipulado cristiano parte de ¿qué? De la renovación de la mente. Y que esa renovación de la mente debe ser intencional, es decir, esto debe ser un objetivo de la vida del creyente. Yo como creyente debo tener como objetivo formar mi mente a la imagen de Cristo o tener la mente de Cristo. Renovar mi mente, que quiere decir entonces desvestirme del mundo, dejar los malos hábitos tanto de vida como los malos hábitos de mi mente y conscientemente tratar de formar una visión cristiana de la vida que me ayude a pensar como creyente, a actuar como creyente, a amar como creyente. En este punto nos va a llevar necesariamente a la relación entre yo como creyente y la cultura en la que vivo. Porque es principalmente la cultura en la que nosotros vivimos la que da pautas para pensar. Y si la relación que yo tengo con la cultura en la que vivo es de asimilación sin crítica, yo voy a terminar asimilando en mi mente que hay muchas cosas que son buenas porque todo el mundo las hace. ¿Sí ven? Eso es una forma de asimilación. Cuando los jóvenes llegan, papá, ¿y yo por qué no hago tal cosa si todos mis compañeritos las hacen? Esa es una forma donde ya se ve cómo la cultura, cómo su ambiente formó su forma de pensamiento de tal manera que él reacciona como normalizándolo o considerándolo bueno. Es bueno porque todo el mundo lo hace. Todo el mundo fuma, fumar es bueno. Todo el mundo toma, entonces tomar es bueno. Todo el mundo vive de esta manera, entonces ya la mente va asociando, ok, eso debe ser normal, debe ser natural, porque es un hábito generalizado. Pero los hábitos generalizados, cuando no son buenos, son vicios. Y eso sucede porque las culturas han olvidado las virtudes.
no porque eso sea bueno. Luego, ¿cómo es que el creyente debe relacionarse con esa forma de pensar en la que vive? Para eso se requiere el discernimiento y lo que ya vimos anteriormente, el pensamiento crítico construido desde evaluar el mundo a la luz de las verdades de la palabra de Dios. Este ejercicio ya lo ha hecho la iglesia en muchas etapas de su historia. Esto no es algo que nosotros estamos inventando. Desde los padres de la iglesia que se vieron en la necesidad de responder a su cultura, a una cultura que los atacaba, o responder a los filósofos paganos que atacaban a la iglesia, ellos se vieron en la necesidad de responder también desde la razón, pero la iglesia tuvo el discernimiento para entender que habían conocimientos que eran valiosos y que eran verdaderos y que por tanto eran útiles incluso para la iglesia. Ese ejemplo histórico nos puede ayudar a entender que nosotros como creyentes hoy tenemos la responsabilidad de formarnos, de estudiar. Y no vamos a hacer un currículo ahora de todo lo que el creyente debe estudiar. Voy a tocar solamente un punto. ¿Cuáles son los principales obstáculos actuales para que un creyente no lleve una vida devocional, una vida de estudio? Recuerde que este tema también se une con uno que ya vimos, que es el de las disciplinas espirituales, ¿cierto? La oración, todo lo que ya vimos. Y en esa época también hablamos que uno de los principales obstáculos a una vida ordenada es el tema de la mayordomía del tiempo. Efesios en el capítulo 5, versículo 16 nos dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Reina Valera creo que dice redimiendo el tiempo porque los días son malos. Usa la palabra de redimir, de comprar. La mayordomía del tiempo es quizás uno de los obstáculos más grandes de la época actual, porque nuestra época es una época profundamente distraída. Es una sociedad que va al ritmo de todo y que no tiene el orden de muchas cosas, incluso el orden de las prioridades de qué hacer con su tiempo. Algunas personas creen que al hacer muchísimas cosas están usando bien su tiempo. Y muchas de esas cosas que hacen, que ocupan su tiempo, no son más que distractores que esta sociedad les ha colocado para hacer. Es que tienes que ir a ver la película, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Y cuando vienes a ver, no tienes tiempo. Pero el tema es cómo estás organizando tu tiempo. Sobre todo porque nosotros vivimos en una cultura de la superficialidad, en una cultura de las pantallas, de las redes sociales y todo eso. Entonces, hacer 1000 cosas realmente no significa que estés usando bien el tiempo. Porque lo primero que debes examinar es qué tantas de esas 1000 cosas que haces son relevantes, son importantes, son prioridad. ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? Y aquí viene el tema de cómo es que vamos a organizar nuestro tiempo en general. Porque es que no se trata de tener tiempo para estudiar, se trata de que si no tenemos un tiempo ordenado, orar va a ser difícil, venir a la iglesia va a ser difícil, llegar temprano al trabajo va a ser difícil, cumplir con las obligaciones laborales va a ser difícil, todas las áreas de la vida van a ser difíciles. Muchas veces cuando una persona dice no tengo tiempo, realmente está diciendo no tengo orden, no tengo prioridades, no sé cómo organizar mi vida. Yo me levanto y no tengo ningún plan de acción y hago cosas y al final la lista que quedó por hacer
era lo más importante, pero entonces yo digo, no tengo tiempo, no planificaste el tiempo. Y las cosas buenas, las cosas que tienen valor en la vida, nunca son el resultado de la espontaneidad. A eso también es una forma como la cultura ha influido. Hay que hacer que las cosas fluyan, que las cosas pasen. No, las cosas no pasan. Usted hace que pasen. Y si no pasan, usted es el responsable de su desorden. Porque el mundo, la vida, la sociedad no le va a organizar la vida para bien. Nadie se la va a organizar para bien. El mayordomo de su tiempo es usted. Y si usted deja que sea el TikTok el que le organice su vida, usted va camino al desastre. No solamente en su estudio, en su vida en general. Si usted no lleva la agenda y la rienda de su tiempo, ¿quién la lleva entonces? ¿Quién lleva la rienda de su vida si usted no lleva la rienda de cómo invierte su tiempo y a qué le asigna valor? Porque es que miren, el tema del tiempo es yo a qué le asigno un valor. Cuando usted dice, o voy a visitar a mis padres o voy al cine, el dilema es ético. ¿Qué es más valioso y más importante para mí? Ese es el tema. Si usted escoge ir a visitar a sus padres, entonces, ¿cuál es su prioridad? Donde invirtió ese tiempo, que es un recurso valioso. De tal manera que antes de hablar de cualquier método de estudio, lo primero que cualquier persona debe hacer es preguntarse cuál es el método que voy a utilizar para agendar mi tiempo. ¿Cómo es que voy a distribuir mi tiempo? Después sí preguntarse, ¿qué es lo que yo quiero estudiar? ¿En cuánto tiempo quiero estudiar esto? ¿Cuál es mi objetivo para estudiar esto? Y usted tendría que comenzar a resolver cuestiones muy específicas sobre su horario. ¿Cuánto tiempo tengo al día para dedicarlo a este proyecto? Y usted entonces tiene que tomar una agenda y decir, mi trabajo es de tal hora a tal hora, después de que salgo tengo que hacer esto con mis hijos, después tengo que solucionar esto, tengo que hacer esto, y usted haga la cuenta de todas sus actividades y ahí se dará cuenta también en qué estoy utilizando mi tiempo. Después dice, bueno, realmente hacer esto no es necesario. Yo no tengo tiempo, pero la maratón de la serie de Netflix va porque va, así sea hasta las 2 o 3 de la mañana. No, usted no es que no tenga tiempo para estudiar, lo que no tiene es prioridades en la vida que sean valiosas. Porque si usted considera que su tiempo valioso lo vale esa serie, bueno, ya cada quien hará el examen de hacia dónde quiere cultivar su mente. Entonces, eso también nos ayudaría. Incluso hasta la tecnología, si se sabe utilizar, ayuda. Porque hay programas, celulares y computadores que le dicen cuánto tiempo usted hizo cada cosa. Y haga la prueba, cuánto tiempo me la pasé simplemente pasando y pasando y pasando cosas en Facebook. Si usted suma esos minutos al día, fácilmente le puedo asegurar que una persona hace eso por lo mínimo unos 20 o 30 minutos al día. Y le aseguro que eso es lo mínimo de consumo de no hacer nada, sino pasando cosas. O sentado en un televisor pasando canales, ejercitando el dedo porque nada más hace. O sea, eso es una cosa impresionante de perder el tiempo. Vi una hora de televisión, una hora pasando canales. Porque todo eso sucede. ¿Qué pudo hacer en esa hora? ¿Qué pudo estudiar? ¿Qué pudo hacer de valor? Ese es el punto. Entonces usted tendría que simplemente sentarse a ver cuánto tiempo al día tengo para estudiar. Y si al final del día dice tengo 20 minutos, bueno, entonces son 20 minutos para estudiar. ¿A qué hora del día voy a hacerlo? ¿En la mañana, al mediodía, en la tarde?
¿tengo esos 20 minutos de corrido o tengo que fraccionar esos 20 minutos o esos 30 minutos en diferentes etapas del día? Tengo que sacar 20 o 10 minutos en la mañana, hago mi devocional, pero al mediodía me quedan otros 10 minutos y en la noche me quedan otros 10 minutos, entonces yo tendría que seccionar 10 aquí, 10 aquí, 10 acá. ¿Y qué voy a hacer en esos 10? Porque si usted llega a ese tiempo y decir, bueno, listo, este es mi tiempo para estudiar, ¿y ahora qué voy a estudiar? 10 minutos escogiendo qué va a estudiar. Y después comienza, pero para estudiar necesito una Biblia. ¿Dónde estará mi Biblia? Media hora buscando la Biblia. Y después, oye, esto es importante, yo debería anotarlo, pero no tengo ni lapicero, ni agenda. Entonces, 10 minutos buscando el lapicero, otros 10 minutos buscando la agenda. Caramba, estudié como 2 horas. Perdió 2 horas de su tiempo por su desorden. Porque si usted desde el principio hubiera dicho, mañana voy a estudiar esto y aquí lo voy a colocar, y para estudiar eso necesito por lo menos un lápiz, una agenda, esto y lo otro, y todo está ahí, realmente va a usar esos 10 minutos para lo que los va a usar. No va a usar 7 de esos 10 para buscar las herramientas que necesita. Entonces, lo primero sería que haga una lista realista de su tiempo y que la cumpla. Si son 20 minutos leyendo, son 20 minutos leyendo, no son 20 minutos haciendo esto. Porque esos son los malos hábitos de hoy. Usted no está leyendo, usted está tratando de hacer 2 cosas y a su cerebro le dice, no sabe cuál es la más importante. Quizás porque usted mismo no sabe cuál es lo más importante. ¿Cierto? Entonces yo trato de hacer todo a la vez y al final termina siendo nada bien, todo mediocre, ni una cosa ni la otra. Porque nos han dicho que uno tiene que hacer de todo al mismo tiempo. No. Si usted dice voy a leer 20 minutos, hágalo. Y ojalá con la disciplina de voy a poner un cronómetro y los 20 minutos los voy a respetar y de aquí no me levanto hasta que no se terminen los 20 minutos. No, que de pronto me da sed. Bueno, ponga el vaso antes de que comiencen los 20 minutos ahí. Y hágalo en orden. Y ese orden se va a ir convirtiendo en un hábito que se va trasladando a otras áreas de la vida. Pero si no, si usted sabe, por ejemplo, que el celular me distrae, apáguelo. No se va a acabar el mundo, aunque uno lo crea así, no se acaba. Mucha gente de la historia de la humanidad no tuvo celular y el mundo siguió funcionando bien. Entonces, si usted lo apaga los 20 minutos que va a dedicar a estudiar o lo pone en modo avión, no se va a acabar el mundo. Claro, si usted es cirujano y de pronto está esperando la llamada de la cirugía, pues no sea irresponsable y lo apague. Pero del resto de la humanidad, normalmente en esos 20 minutos el mundo no se acaba. Y uno podría apagar el celular sin ningún problema. Porque si es algo de vida o muerte, pues normalmente, lastimosamente, no tenemos control de esas cosas. Entonces, si hay un terremoto, un huracán y cosas así, pues que usted conteste, no es como que vaya a solucionar el maremoto ni nada de eso. No es lo que pasa normalmente. La Escritura, hablando de la liturgia, nos dice que se haga todo decentemente y con orden. Pero este principio del decentemente y con orden también tiene que ver con principios generales de vida. Decentemente y con orden todo lo que tengamos que hacer en la vida, no solamente el culto. Y lo que uno tendría que preguntarse es, ¿cuál es mi orden para estudiar? Yo tengo un orden para estudiar. O lo que salga en el Facebook, ese tema está chévere, por ahí. Y al 20 minutos después en el Facebook, no, es mejor este otro porque este es más interesante. Y después no, este mejor porque allá dijeron que ese tema era importante. Y al final usted no sabe, o peor, yo leo lo que me llegue a la mano, sin saber ni quién es el autor, ni por qué, ni nada. Lo que venga para donde las redes o el mundo me lleve, eso es lo que yo hago. No se trata de eso, se trata de que usted fije objetivos. Yo quiero aprender esto.
y tengo tanto tiempo para aprenderlo, estos 20 minutos al día. ¿Y durante cuánto tiempo voy a hacer esto? Bueno, lo voy a hacer todo este mes. ¿Con qué objetivos? Yo quiero aprender esto. Que usted sepa qué quiere aprender. Al final de ese periodo de estudio de esta semana, yo tengo que haber aprendido X. Y si llegó al final de esa semana y dice, no aprendí X, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no? No, esto es muy difícil para mí. Bueno, entonces me toca ver cómo soluciono porque solo no comprendo. Bueno, buscaré un tutor, preguntaré a alguien, etcétera. Pero yo debería ir más o menos evaluando qué quiero aprender a nivel de conocimiento. Y pregúntese, ¿yo qué quiero hacer con eso que voy a aprender? ¿Para qué quiero aprender eso? ¿Cierto? ¿Cuál es mi objetivo con aprenderlo? No, porque eso es herramienta para mi trabajo y yo mejoraría en esto. Ok, tiene un objetivo que hacer algo. Y eso le va a ayudar a enfocarse también. Y lo otro es que normalmente el aprendizaje va cambiando nuestra forma de ver la vida e incluso las emociones, como vimos en el texto de Efesios. Se va renovando las emociones. Yo tengo un problema con la amargura porque no he perdonado. Bueno, sería un buen objetivo aprender algo sobre el perdón. ¿Sí o no? Y sería un buen objetivo tratar de ver cómo eso transforma mis emociones sobre eso que voy aprendiendo. Son objetivos que debemos fijarnos y a veces no lo hacemos. A nivel de estudio individual, exige todavía mucha más disciplina que cuando estamos involucrados en procesos de estudio formales. Porque en los procesos de estudio formales normalmente alguien nos da el horario, ¿cierto? Usted tiene clases de tal hora a tal hora. Y alguien nos dice, y lo que tiene que estudiar es esto, aquí está el material. ¿Y en cuánto tiempo? Ese examen es tal o el trabajo es en tal fecha. Entonces usted tiene, ¿cierto? Como un externo que lo va monitoreando. Pero la gran mayoría de los aprendizajes que nosotros necesitamos muchas veces no son dirigidos de esa manera. Usted cuando sale de la universidad necesita seguir aprendiendo muchas cosas más y no siempre tiene todo el recurso para decir voy a pagarme un profesor que me ponga un horario, me dé los libros y se pare ahí al lado mío hasta que yo termine de leer. No, eso no es así. Y en caso de que usted necesite ser así, tiene que buscar más bien una ayuda psicológica a ver por qué necesita un policía al lado para hacer todo en la vida. Porque se supone que ya hay una edad en la cual uno tiene que asumir una cierta autodominio, autocontrol de su vida y un cierto orden interno, no necesitando al policía todo el tiempo, porque si eso es así, pues, como dice Pablo, cuando era niño yo pensaba como niño y a los niños de pronto todavía hay que te sientas y hasta que no termines de comer no te levantas. Pero si uno ve que la mamá de un niño de 30 o de 40 le dice te sientas y hasta que no termines no te levantas, oye, ahí hay una enfermedad de ambos. Eso no es normal. Entonces, si usted todavía no tiene la capacidad de autogestionar su tiempo, de trazarse objetivos, de trazarse metas y de idear un procedimiento, a tal hora voy a hacer esto, esto y voy a conseguir esto. Si no tenemos esa capacidad desarrollada a nuestras edades, de ya de 15 en adelante, hay un problema. Hay un problema. Entonces también eso hay que tocarlo. Josué 1, capítulo del 8, versículos del 8 al 10 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Josué, recuerden, cuando se escribe este libro, el pueblo de Israel estaba en guerra y Josué era, digamos, el general principal. Ya había muerto Moisés, ¿se acuerdan? O sea que al cuidado de Josué estaba todo el pueblo de Dios. Si usted está manejando una guerra,
Yo digo que un general de eso sí puede decir, espérate un momentico que ahora no tengo tiempo, porque lo que yo voy a decidir compromete la vida de mucha gente. Bueno, Dios no le aceptó esa excusa ni a Josué. El libro de la ley no se apartará de tu boca. Día y noche meditarás en él. Es decir, aún en tu agenda de guerra vas a apartar una parte de tu día y de tu noche para leer esta palabra, para meditar esta palabra. Y miren que dice para que hagas, para que a partir de ahí se pase del conocer al hacer. Meditarás para que cuides de hacer lo que ahí está escrito. Entonces no se trata de lectura de distracción. Voy a leer esto y no importa si cuando me levante de aquí no me acuerdo de nada, porque simplemente quería perder el tiempo. Objetivo bastante oscuro para una persona responsable con su vida, pero bueno, supongamos que solamente quería perder el tiempo. A Josué no se le permite eso. Dice, tú no harás eso. Tú vas a utilizar tu tiempo para meditar, pero pensar, reflexionar, estudiar con el objetivo de que vivas de acuerdo a esto. Y la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo dice, considera lo que te digo y el Señor te dará entendimiento en todo. Salmo 119, versículo 15 dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Así que la forma de estudiar es pensando. Si usted lee y no piensa, usted no está leyendo, usted está pasando sus ojos sobre algo en blanco y negro. Nada más. Hay personas que leen algo, pero no se detienen a reflexionar en lo que están leyendo. Bueno, eso no es leer, eso es perder el tiempo. Engañándose a usted mismo creyendo que está leyendo algo, cuando realmente su mente ni siquiera se ha puesto a reflexionar sobre aquello que lee. La mayoría de las veces, en las cosas complejas, hay que leer, analizar, reflexionar. ¿Se acuerdan todo lo que explicó el pastor Edwin? Lógica, deducción, qué dice, por qué lo dice, en qué contexto lo dice. Interactuar, ¿por qué esta persona está diciendo esto? Si usted ha leído un capítulo de algo, mínimamente, usted debería poder decir, la tesis principal de este autor es esto. Él quiere decir que la vida cristiana necesita cultivar la mente. ¿Y él cómo me sustentó eso? Bueno, me dio unos versículos bíblicos donde dicen que el creyente debe cultivar su mente y me dice que la mente está relacionada con las acciones, con las pasiones, con lo que yo hago. Ahora, ¿le creo o no le creo? ¿Por qué lo dice? ¿Tiene razón o no tiene razón? ¿Cuáles son sus argumentos? Y yo los acepto. Y si los acepto, ¿por qué los estoy aceptando? ¿Porque son buenos? ¿Porque me convencieron? ¿O porque ni siquiera los pensé y ya los di por hecho porque sí y ya? Si él lo dice, él sabe más que yo, se acabó. No es la forma, ¿cierto? Ahora, hay formas prácticas de leer. Recuerden que para leer la Biblia ya hablamos de la lectio divina, de los principios de leer con calma. Hay otros métodos de estudio, como por ejemplo hacer resúmenes. Pero recuerden, normalmente las personas creen que hacer un resumen es coger una partecita de aquí, una partecita de acá y transcribirla así. No. ¿Cuándo hace usted un resumen? Cuando usted tiene la capacidad de sintetizar de su propia comprensión lo que un autor dice. En resumidas cuentas, lo que él trata de decir es esto, por esto, esto y esto. Cuando usted tiene esa capacidad de hacerlo con algo que ha leído, ha hecho un resumen. Cuando no, ha hecho un plagio. Cogió de aquí y pasó para acá. Eso no es su resumen. Usted se copió el pensamiento de otros. No desarrolló una síntesis sobre eso. Otra forma de estudiar que ayuda mucho son los mapas mentales y conceptuales. Si no lo sabe, bueno, ahí sí busque YouTube. ¿Cómo hacer un mapa mental? ¿Cómo hacer un mapa conceptual?
Si usted busca herramientas y técnicas de estudio, hay muchísimas. Si usted busca herramientas para manejar el tiempo, hay muchas técnicas para manejar el tiempo, ya sea con agendas digitales o todo lo demás. Hay muchas herramientas para eso. El tema es una forma sencilla de estudiar, es escribir. Si usted se acostumbra a que lo que lea lo convierte en un escrito personal, ¿eso a qué le obliga? A que tiene que organizar las ideas, porque las tiene que plasmar, porque le tiene que dar una estructura lógica. Y cuando usted se pone a escribir, entonces se da cuenta, no tengo claro cómo es que voy a hacer esto. Entonces, tiene que volver por lo general a leer y ahí se da cuenta de los malos hábitos de lectura. Leí y no entendí nada. Leí y no identifiqué las ideas principales. Leí mal. Entonces ya usted dice, la próxima vez que lea, entonces voy a resumir, voy a resaltar, voy a identificar esto y después voy a tomar mis notas donde yo voy a hacer mi reflexión sobre el tema. Eso a nivel individual ayuda mucho después que usted comparta esas reflexiones con alguien. ¿Se entiende esto que escribí? No. Uy, sigue estando grave la cosa porque no logro transmitir una idea. O si otra persona le dice, sí, sí se entiende, pero no sé, no estoy muy de acuerdo con esto. El diálogo sobre un tema también es una forma de estudiar porque contrasta pensamientos y nos obliga a, por lo general, hacer el ejercicio. Oye, no había visto ese aspecto, no había considerado esto, no me había dado cuenta de esto, o hice un razonamiento mal hecho y la otra persona me lo pudo poner de presente. Pero hay una razón por la cual eso no nos gusta hacerlo. ¿Por qué? Porque somos orgullosos y cuando alguien nos dice, hiciste eso mal, enseguida, tú no sabes nada de esto. Entonces, ese obstáculo también es un obstáculo serio. O porque somos inmaduros y cuando alguien nos refuta una idea, creemos que nos está ofendiendo a nosotros. No, él está criticando una idea, no necesariamente está ofendiendo a nadie. Entonces, todo esto nos lleva a la importancia de leer sin prisas, no leer a la ligera, leer y a tener un contexto para hacerlo. Un tiempo, un lugar y todo lo demás. Si se lee para objetivos claros, por lo general vamos ganando en comprensión del tema y eso mismo va animando. Un principio sencillo para estudiar. Comience por las cosas sencillas. Comience de acuerdo a su capacidad. Y quizás en esto va a requerir ayuda. ¿Por qué? Porque los libros en general tienen una cierta clasificación. Hay libros que son de divulgación básicos, hay libros medios y hay libros avanzados. Entonces, si usted, por ejemplo, va a estudiar algo y va a una librería y le dice, yo quiero un libro sobre tal cosa y le traen el manual de doctorado de fulanito, cuando usted comienza a leer dice, esto está en chino, yo no entiendo nada. Obviamente se desanima y no va a continuar eso. Entonces tiene también que saber seleccionar por dónde es que voy a comenzar. Teología para dummies 1, bueno, por ahí comienza. Pues ya si usted no tiene ninguna formación, por ahí es que tiene que comenzar. No vaya a querer leer ahora una disertación de una tesis doctoral donde no va a entender nada. Y no porque sea menos inteligente, no tenga la capacidad, sino que toda ciencia requiere cierto concepto que usted tiene que aprender antes de llegar a cierto nivel. Eso es lo natural. Entonces, esos son los principios que nosotros necesitamos tener en cuenta para estudiar. Y como le digo, en Internet hay muchas buenas herramientas. Las universidades tienen, por lo menos ahora, recientemente están incluyendo en casi todas las páginas, dice, métodos de estudio que le recomiendan a sus estudiantes. Y son herramientas de cómo organizar el tiempo, cómo leer, cómo resumir. Todas esas herramientas te debe
interiorizarlas para su propia lectura de la Biblia o para incluso el ejercicio de su profesión. Aprender a estudiar, porque curiosamente eso no se nos ha enseñado. Ni siquiera en el colegio se hizo eso. ¿Cómo es que se estudia? Tome, ahí está. Apréndase eso. ¿Cómo? Usted verá. Arrégleselas como pueda. No, ya la pedagogía ha desarrollado ciertas herramientas que ayudan a ese objetivo.